Al final considero que The Amazing Digital Circus es una serie divertida que tiene mucho potencial para crear una buena historia. Es obvio que decir que todo el fandom de la serie es tóxico sería muy exagerado de mi parte, e irresponsable, pues cada fandom tiene su lado bueno y su lado oscuro. Además de que hablamos de un fandom relativamente nuevo, que si bien se está espirruneando el camino de la degeneración, el cringe y tener fantasías turbias con los personajes, no ha llegado a los extremos de otros fandoms conocidos por amenazar de muerte a otras personas o provocar la automorición de artistas. Por lo que mi recomendación personal, si quieres seguir disfrutando de Digital Circus, es mantenerte alejado del fandom. Cielos, Carix del pasado, me sorprende lo certero que eres a veces. Gracias, Carix del futuro, sabía que esto serviría en algún momento. Gente, Digital Circus terminó, y como toda buena serie que se respeta, lo hizo dejando a su fandom como uno de los más llorones y molestos de los últimos años, que se quejaban por las cosas más absurdas posibles, al punto de hartar a su autora. Y como ya me he echado encima a algunos fandoms, ¿qué más da otro más al costal? Preparen sus abstracciones porque hoy hablaremos de Digital Circus y de cómo su fandom terminó arruinando la imagen de esta serie. Uno de los mayores éxitos virales en internet en estos últimos años fue Digital Circus, una serie creada por la animadora WooWorks y producida por Glitch Productions, que estrenó su episodio piloto en YouTube en octubre del 2023 y rápidamente se volvió una sensación en internet, pues en tan solo 3 semanas acumuló más de 70 millones de visitas y se volvió un éxito aclamado por su calidad de animación, el diseño de personajes y la historia que pintaba ser muy interesante. Esta explosión de popularidad hizo que se formara un fandom enorme en tiempo récord, y a los pocos días internet ya estaba inundado de fanarts, cosplay, animación, noticias y teorías sobre la serie, ya que Digital Circus tenía todo lo que un buen fandom con mucho tiempo libre adora: estética cute, diseños atractivos, trasfondo void y la etiqueta indie en la obra. Actually, Digital Circus no es indie porque para ser indie tiene que haberse hecho con 3 pesos. Y aparte, el capitalismo del hiperconsumismo. Sí, capitalismo malo, tuiteado desde iPhone. Lamentablemente, ese primer episodio fue más que suficiente para que este mismo fandom se desvirtuara en tiempo récord, teniendo más contenido cochipuercoso de Pomni del que se puede contar, y las típicas animaciones desagradables muy entre comillas para niños. Aunque para dar un punto a favor, lo segundo es más gente sanguijuela que se aprovecha de la popularidad de las cosas. Todo este contexto previo es algo de lo que ya hablé en el video que hice cuando recién se estrenó la serie, por lo que tampoco voy a indagar más en eso, sobre todo porque el Carix de aquel tiempo no estaba preparado para ver cómo poco a poco el fandom que nació desvirtuado evolucionaría para mal y se llenaría de psicópatas con mucha falta de amor. Conforme Digital Circus fue avanzando, el fandom se fue dividiendo cada vez más en los típicos 3 grupos que se me acaban de ocurrir y que podemos encontrar en cada fandom que se vuelve muy grande. Los normales. Los que disfrutan la serie hacen fanarts, cosplays, animaciones y teorías que comparten con otros fans de manera tranquila para generar conversación y compran la mercancía toda bonita de la serie. Aún quiero la Pomni de peluche. Están yo. Los intensos pero tolerables, que son aquellos que pecan de sobreanalizar todo a nivel conspiranoico y se obsesionan por cada detalle del mundo, sus personajes y personalidades, pero puedes tener una conversación tranquila con ellos. Y los psicópatas sin papás. O sea, aquellos que no solo se toman en serio el producto, sino que proyectan todas sus inseguridades y traumas en los personajes y acosan al equipo encargado de producirla por no hacer canon sus headcanons todos forzados, los cuales por alguna razón terminan siendo el pilar de su bienestar emocional y de identidad. Y si no pasa nada de lo que imaginaron, se desmoronan. Estos últimos son de los que voy a hablar en este video, por lo que si lo sientes como un ataque personal, te invito a que mejor lo tomes como una especie de introspección para entender por qué está mal hacer las cosas de las que hablaré, y también para que aprendas a convivir sanamente con un fandom. Uno de los primeros momentos en los que el fandom comenzó a comportarse de forma intensa fue cuando se dio la polémica de las granjas de contenido, pues algunos fans comenzaron a exigir tanto a WooWorks como a Glitch que eliminaran ese contenido, como si tuvieran la capacidad y fuera su responsabilidad frenarlo, y fue tanto el fastidio que WooWorks tuvo que responder a este drama, básicamente explicando que es imposible detener este tipo de cosas porque son como cucarachas, que ella es la más afectada y que si quieren pueden culparla, pero eso no iba a cambiar nada.
Y debo decir que esta respuesta estuvo bien. Considero que lo mejor que uno puede hacer es establecer límites desde un inicio, porque muchas veces por presión social y para quedar bien la gente acepta las exigencias de los demás sin cuestionar, pero al hacer eso validan esas exigencias y hacen creer a los demás que son dueños de tus acciones y tu vida. Exigimos que confirmes mis cheats y mis headcanons. Exigen. ¿Quiénes son para exigir? Ustedes son solo el viejerío de bajos ingresos. La polémica de las granjas de contenido pudo quedar como una más del montón, pero al querer involucrar directamente a Goosework y a Glitch para ser los responsables, ya veíamos un indicio de cómo el fandom se había llenado de la gente equivocada. Pues aparte de eso, cuando se estrenó la serie, ya había gente que acosaba a aquellos a los que no les gustó el piloto, y Goosework tuvo que salir a pedir que no acosaran a nadie. Algo triste es que parece que Gooseworks sabía que esto podría pasar, pues en junio del 2023, 4 meses antes de que la serie se estrenara, hizo un tweet diciendo lo siguiente: cuando salga la serie del circo, voy a tener que pedirles a todos que firmen una exención de responsabilidad declarando que serán un buen fandom, y no uno horrendamente vicioso y molesto. De lo contrario, voy a tener que hacer el show malo a propósito. Estoy seguro de que este tweet lo dijo medio en broma, pero la pobre no tenía idea de que el fandom sería mucho peor de lo que podría imaginar, pues conforme la serie siguió avanzando, esta tendencia a no aceptar opiniones ajenas se hizo más fuerte, al punto de que una persona recibió amenazas de muerte únicamente por considerar a Gangle molesta. Y sí, Goosework comentó al respecto: esta puede ser una opinión impopular, pero en realidad creo que no deberías amenazar la vida de alguien por sus opiniones sobre un personaje de dibujos animados. Sé que eso es sentido común, pero lamentablemente abunda la gente que es así. A mí me han amenazado de muerte por decir que el oso de Brickleberry es basura, y hay amigos a los que los han amenazado por decir que no les gustó un juego de Mega Man. Si uno tiene que lidiar con eso por cosas tan simples, imagínense a aquellos a los que los acosan por decir algo malo de una serie que es extremadamente popular y que tiene un fandom gigantesco. Si digo lo que opino de Subul, me queman la casa. En el fandom comenzaron a hacerse comunes las amenazas de muerte por no gustarte un personaje, por chipeos, por fanarts o por headcanons, y la pobre Gooseworks no tenía la capacidad ni la responsabilidad de darle sentido común a la gente, así que solo le quedaba ver cómo poco a poco el fandom de un proyecto que nació de su corazón se convertía en una pesadilla cada vez más incontrolable. Cada episodio que salía dividía más y más al fandom, pues las teorías, shipeos y headcanon se volvían más fuertes y más agresivos, y si un personaje tenía más foco que otro, ardía Troya, pues se creó una falsa idea general de que todos los personajes debían tener el mismo peso en la historia cuando era obvio que no. Pero nadie estaba preparado para lo que pasaría a inicios del 2026, cuando el acoso llegó a niveles extremos. En febrero de este año, Gooseworks hizo una declaración en directo que causó que una parte del fandom enloqueciera. Pomni y Jack son los dos personajes principales. Palabras inofensivas que causaron una ola de acoso masivo, en su mayoría por fans de Ragata, y causaron que eliminara su cuenta de Reddit para posteriormente publicar una disculpa en Blue Sky que luego eliminaría para finalmente publicar en Twitter que considera seriamente no volver a tocar Digital Circus ni con un palo. Y obviamente el anuncio de la película fue otro punto complicado en el cual pasaron muchas cosas, pero quiero enfocarme más en lo importante: la filtración y el quiebre emocional de Gooseworks. Por ahí de finales de mayo de este año, una distribuidora brasileña sufrió una filtración y la versión portuguesa del último episodio se compartió en distintas redes semanas antes de su estreno en cine. Pero para este punto, Goosework ya no tenía la fuerza para hacer algo, y en su cuenta de Blue Sky, cuando le comentaron al respecto, solamente pudo decir: ¿a quién le importa?, para luego borrar el mensaje porque le cayó hate, y posteriormente publicó algo todavía más deprimente: sé que están molestos por mi respuesta, lo cual está bien, pero yo solo quería hacer una caricatura y terminó siendo más problemático de lo que valía. Simplemente ya no puedo tener más corazón en esto, se ha vuelto más grande que yo, y probablemente no debería ser la cara visible de eso. Solo imagina lo deprimente que puede llegar a ser perder la pasión por algo, no solamente por tener que aguantar a un montón de gente insufrible que cree tener derecho a exigir explicaciones, sino también porque se terminó filtrando el final de tu arduo trabajo. Y no se trata de que Gooseworks odie de forma literal a Digital Circus, pero se entiende el desgaste emocional que un proyecto de tal magnitud puede causar. Debe ser algo muy frustrante, y peor cuando se tiene que lidiar con gente que cree que tiene más cariño por la obra que el propio autor, y se molestan porque no respondes de la misma forma que ellos lo harían. Pero afortunadamente, aun con las filtraciones, el último episodio de Digital Circus fue un éxito tanto en taquilla como en recepción y visualizaciones en YouTube, pero como si se tratara de un mal chiste, este final también causó dramas y peleas en internet.
El final de Digital Circus ha sido un punto fuerte de debate, pues para este punto ya se habían creado tantas expectativas, headcanons y teorías que hicieran lo que hicieran no iban a tener contentos a todos, y efectivamente el final dejó a muchas personas decepcionadas por diversas razones. De entrada, desde el piloto ya se habían generado unas expectativas enormes sobre la salida y el cómo lograrían escapar, y conforme se mostraba más y más del circo y sus misterios, se creaba también una expectativa de un final oscuro bien void, pero lo que se tuvo es un final que muchos consideran decepcionante, tibio o mediocre. Tampoco les voy a contar a detalle lo que pasó porque el video no es analizando el final, pero sí les puedo decir de forma rápida cómo terminó. Y aquí vienen spoilers del final de una serie que puedes ver gratis en YouTube. Luego de todo el caos que fue el episodio anterior, todos comienzan a sospechar que en realidad solo son las copias de las conciencias de las personas originales, lo cual hace que Jack sea todavía más cruel con todos y bien basura. Poco después, Jack se abstrae ya que no deja de ser un basura insoportable al punto de que incluso alejó a Pomni, y la mayoría del episodio nos cuenta cómo fue su camino de autodestrucción y cómo tuvo la culpa de la abstracción de Ribbit y Kaufmo, no para hacerle tremendo blanqueo, pero sí para entender el cómo llegó a eso, lo cual no es lo mismo. Los traumas pueden explicar las acciones pero no las justifican, y saber el contexto de Jack solo confirma que se merecía lo que pasó, porque es un victimista asqueroso y porque así lo quiso, ya que su personaje se resume en esto. Hola Goop, ¿qué haces? Me gusta tu cuaderno. Hola Goop, ¿quieres ir hoy a jugar a mi casa? Todos me odiaban. Igual no deja de parecerme un gran personaje. En el limbo digital, luego de ser borrado, Kane entiende el valor de la vida humana y reflexiona sobre sus acciones, abandonando su deseo de control y vuelve al circo para mostrarles a todos quiénes son en realidad, confirmando las sospechas de que solamente son copias y las personas originales siguen con sus vidas, descubriendo también sus verdaderos nombres. Kane les regala el circo y se queda para ofrecer sus servicios en busca del perdón, y ahora que saben que el circo es su único hogar y son libres para vivir como quieran, Pomni, Ragata, Gangle y Kinger deciden vivir sus vidas felices disfrutando de las aventuras que ellos quieran vivir. La verdad es que me pareció un buen final. Es verdad que no fue uno super void, pero es que nunca fue la intención. Eso solo fue la interpretación y la expectativa de los fans, y me alegra que Jack se haya quedado abstraído. Habría sido muy anticlimático que al final aplicara la de se desabstrajo con el poder de la amistad. ¡El poder del amor! Y me gusta interpretar que el mensaje es entender que a veces las cosas no se pueden cambiar, que no siempre se puede tener el control de todo, que tus actos tienen consecuencias y que hay que saber aceptar las cosas y soltar ilusiones que solamente te hacen daño. Aunque ciertamente esta parte se siente algo rusheada, ya que cuando descubren sus verdaderas identidades y nombres aplican la de... Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y ya, lo aceptan súper rápido. Pero como dije, ha habido descontento y felicidad con este final, lo cual no está mal, eso genera debate y conversación, solo no hay que ponerse densos a la hora de defender tu punto de por qué te pareció bueno o por qué te pareció malo. He visto situaciones tristes donde viejos guangos cuarentones con mucho tiempo libre se ponen a atacar a cualquiera que no le haya gustado el final, poniéndose en modo actually y tachando de ignorante y letrado a cualquier persona que no opine como él, y están así por horas, días y días. Y también haters que no dejan de decir que es la mayor decepción de la vida y que tenía que ser la cosa más void para tener sentido, que si te gusta eres un conformista y que su vida se arruinó por ese final tan malo, llegando a aplicar la de el autor no entiende su propia obra, solo para seguir forzando sus headcanons. Al final es totalmente válido si el final te pareció un bodrio o si te pareció una obra maestra, y puedes hablar de eso, pero de nuevo, no creo que valga mucho la pena quemarse la cabeza por eso. Ya para ir finalizando, quiero darles mi opinión sobre el tema de los fandoms, ya que si bien todo esto que vimos no es nuevo, sí se está haciendo más notorio gracias a internet el cómo los fandoms modernos confunden la cercanía de una obra con ser dueños de ella. Cada vez vemos más seguido cómo estos lados más extremistas de una comunidad exigen respuestas y retribución al autor, como si éste les debiera algo en primer lugar, aun cuando muchas veces ni siquiera pagan por el contenido, ya que hablando en este caso específico se puede ver gratis en YouTube. Como creador ya sea de contenido o de un producto artístico, uno siempre debe agradecer el apoyo que recibe del público, porque al final es gracias a la gente que consume lo que haces que puedes crecer, salir adelante y continuar con tu proyecto, pero eso no significa que tengas una deuda eterna con ellos y que debas rendirles cuentas de todo solamente porque Polpito decidió proyectar su estabilidad emocional en un personaje ficticio. Puede ser cruel de mi parte decirlo, pero lo mejor es siempre tener una distancia prudente con el público, más aún si tu obra es tan masiva como lo fue Digital Circus, porque entre más grande es el público, más probable es que aparezca un psicópata desquiciado, y si te abres demasiado con la gente y estás muy presente en la comunidad, este puede aprovecharse para hacerte la vida imposible.
Esto no significa tratar mal a los fans ni despreciar a la gente que te apoya, significa entender que una cosa es tener una comunidad y otra muy distinta es permitir que la comunidad sienta que tiene derechos sobre ti, sobre tu obra y sobre tus decisiones. Y siento que esto fue lo que le pasó a WooseWorks, que se dejó controlar demasiado por el fandom y salía a dar explicaciones por cosas muy absurdas, aun cuando no tenía por qué hacerlo. También debemos entender que hay una gran diferencia entre amar una obra y creer que te pertenece. Muchas veces este lado tóxico extremo se involucra demasiado de forma emocional con una serie, personaje o videojuego, y comienza a usarlo como refugio, identidad o escape de la realidad, lo cual no es tan malo. Está bien tener tu zona segura y está bien si dicha zona segura es una afición que disfrutas compartir con los demás, pero no está bien que te pongas violento si alguien habla mal de eso, y tampoco está bien que creas que te pertenece y que se debe adaptar a ti, a tus chips, a tus headcanon y a tus traumas personales, porque no somos tan especiales como para pensar que el mundo se tiene que adaptar a nosotros. No somos protas de anime. Al final todos podemos estar de acuerdo con algo. A veces la mejor forma de disfrutar algo es hacerlo lejos del fandom, y si al compartir tus gustos e ideas sobre una obra solo recibes insultos y amenazas por no pensar como es el lado tóxico de un fandom que funa por cualquier cosa, solo tienes que responder con las siguientes palabras: chingas a tu madre. Lamentablemente el fandom de Digital Circus demostró ser uno de los peores de los últimos años, pues si bien no todos los fans son así, el lado extremista y ruidoso fue lo bastante grande como para opacar al resto y causar que la propia autora se cansara de la obra. Ciertamente el título es muy extremo a propósito, porque afortunadamente los fans no tuvieron ni voz ni voto a la hora de desarrollar la historia, y el final fue como WooseWorks lo planeó, pero sí arruinaron la experiencia de ver Digital Circus con sus berrinches y tonterías. Lamentablemente dejé un montón de dramas fuera porque son tantos al punto de que ya se me olvidaron. Apenas me acordé de todo el drama del doblaje y el acoso disfrazado de justicia que recibió Luigi Suárez por reemplazar a Pablo Gandolfo como Jax. Y mientras escribía esto, encontré que una persona se puso a llorar por la figurita de Gangle, ya que pensaba que era racista que estuviera comiendo sandía, aun cuando al final de cuentas es un maldito listón con máscara. Sí, así de mal está la gente de la cabeza. Pero para no seguir quejándome porque ya se me secó la garganta, mejor me voy a ir a pedir mi peluchito de Pomni, ya que está en descuento. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que el fandom de Digital Circus arruinó la serie? ¿WooseWorks tuvo razón al hartarse de los fans? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo. Quiero agradecerle a Duckles por editar este video y recuerda seguirme en mi canal de directos Carix Pollo, mi canal de La Patada Verde y unirte al servidor de Discord, estamos en beta. Enlaces en la descripción. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.